Tatuajes que cubren hasta los rostros, grafitis particulares, señas con las manos y una mirada desafiante. Distinguir a los integrantes de la Mara Salvatrucha no es difícil. Su imagen y su prontuario se han diseminado por todo el mundo, a la vez que se amplió el territorio en el que operan. Ese que disputaban con otras pandillas a todo o nada. Primero fueron las calles de Los Ángeles en los 80 y ahora dominan las barriadas de Guatemala, Honduras y El Salvador. El nombre de la pandilla no tiene un origen muy claro, pero ya todos saben lo que significa. Es una definición de diccionario en sí misma, un fenómeno complejo de ribetes macabros. Entre sus crímenes figuran secuestros, atentados, proxenetismo y asesinatos. Son cientos, miles. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo es que tantos adolescentes, incluso niños, deciden unirse a ellos? Son muchas las preguntas que el mundo entero se hace al respecto. No muchas tienen respuesta, pero seguramente rastreando el origen del problema, nos acerquemos a entender mejor qué está ocurriendo. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí. Si les gusta este contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Los invito para que me sigan en mis redes, me encuentran en Instagram, Facebook o en X como @lachilito y en TikTok como @lachilito. Comenzamos. En las calles de Los Ángeles. Para rastrear los inicios de la Mara Salvatrucha, sorprendentemente debemos remontarnos a la Guerra Fría. Este enfrentamiento geopolítico entre dos grandes bloques, Estados Unidos y la Unión Soviética, no llegó a las armas, pero marcó el pulso de la historia mundial durante décadas. Los años 70 en particular fueron tiempos de mucha conflictividad al interior de los países latinoamericanos. En todo el planeta se disputaban básicamente dos modelos antagónicos como el capitalismo y el comunismo. En este contexto, El Salvador venía de atravesar constantes crisis, prácticamente desde su independencia de España en 1821. A pesar de tratarse de un país de pequeñas dimensiones y una población estimada por aquellos años en menos de 4 millones de habitantes, el conflicto armado no tardó mucho en hacerse incontrolable. La declarada guerra civil entre la Fuerza Armada del Salvador FAES y las fuerzas insurgentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional comenzó a mediados de los años 70, pero se venía cocinando mucho antes. De hecho, no hay fechas exactas que marquen el inicio y el fin del conflicto, pero sus consecuencias fueron trágicas. 75,000 muertos y unos 15,000 desaparecidos. Los acuerdos de paz de Chapultepec se firmaron en 1992, pero las oleadas migratorias de salvadoreños que querían salir del país ya eran una realidad tangible. Entre los años 80 y principios de los 90, muchísimos emigrantes nacidos en El Salvador se mudaron a los Estados Unidos y la mayoría de ellos se instalaron en Los Ángeles, California. Pero esas calles estaban en disputa hacía más tiempo. Los inmigrantes llegaban desde todos los puntos cardinales de una Latinoamérica hackeada por los conflictos internos y la pobreza. Al llegar a Estados Unidos, encontraban que allí también debían enfrentar serias dificultades. En los barrios del este y centro del Valle de San Fernando, los recién llegados se encontraban con un territorio principalmente dominado por los mexicanos. No eran salvadoreños los únicos nuevos allí. También buscaban obtener una tajada de ese territorio los migrantes de Nicaragua y Guatemala. Eran en su mayoría familias que llegaban casi sin ninguna pertenencia a probar suerte. No querían problemas, pero el ambiente ya estaba caldeado.
Las pandillas mexicanas se erigían como dueñas de la calle y los conflictos no tardaron en surgir. Inicialmente se considera que la Mara Salvatrucha se formó con la idea de proteger a los inmigrantes de El Salvador de los abusos y maltratos a los que eran sometidos por las pandillas más poderosas de barrio. Eran una suerte de hermandad barrial, sobre todo compuesta por varones jóvenes. Pero con el correr del tiempo, no tardó en crecer desproporcionadamente en tamaño y empezar a desarrollar actividades que hoy la han convertido en una organización delictiva considerada internacionalmente como terrorista. A decir verdad, la Mara no fue la única pandilla que se fue fortaleciendo en las calles de Los Ángeles hasta volverse temible e incontrolable. Al mismo tiempo pisaban fuerte los grupos Barrio 18, Mafia Mexicana, Latin Kings, Bloods y Crips, entre otras. La Mara Salvatrucha funcionaba como un imán de atracción especialmente para adolescentes de origen hispano que, aquejados por problemas familiares, abusos, maltrato o que habían sido abandonados por sus padres, se unían a estos espacios de pertenencia cultural juvenil. La edad promedio también fue bajando cada vez más y no pasó mucho tiempo hasta que los más jóvenes mareros, es decir, los miembros de este grupo, comenzaron a ser niños entre 12 y 13 años. ¿Por qué desde tan jóvenes cientos de adolescentes se sentían atraídos por estas pandillas? Esa cuestión ha sido largamente analizada por sociólogos, especialmente en Estados Unidos, donde se trata de una problemática que ya lleva décadas y ha acabado por expandirse y replicarse en muchos países cercanos a esa gran potencia. Hace una década, un estudio creado por la Asociación de Gobiernos de San Diego determinó que en esa ciudad, ubicada a menos de 200 kilómetros en línea recta por la costa respecto a Los Ángeles, había 158 pandillas con por lo menos 7.500 pandilleros identificados por agencias policíacas. Dentro de esta encuesta realizada a cientos de personas detenidas por diversos delitos callejeros, una de las conclusiones que se obtuvieron es que lo que atrae a los jóvenes hacia las pandillas son las amistades, la familia y el sentimiento de pertenencia, y no tanto las drogas o el reconocimiento y estatus que crea el pertenecer a esos grupos. Además, casi 2/3 de los pandilleros entrevistados reportaron que sus familias también estaban involucradas en las pandillas. Es decir que, con el correr de las décadas que nos separan del surgimiento de estos grupos, el fenómeno se fue expandiendo hasta el punto de congregar clanes enteros, generación tras generación. En los barrios más afectados por esta situación se han puesto en marcha incontables dispositivos para bajar la conflictividad de las pandillas e incluirlas a la vida social de las zonas donde ya es una realidad absolutamente instalada. El problema surge porque, en el caso de la Mara Salvatrucha, la integración parece imposible. El problema se expande. El barrio Pico Unión está situado en el centro de Los Ángeles y allí el 85.4% de la población es hispana. En segundo lugar se encuentran los asiáticos en el orden del 8%, mientras que entre blancos no hispanos y afroamericanos concentran un 3% cada uno. En esas calles suburbiales se movían al comienzo los stoners, un grupo de refugiados salvadoreños básicamente rockeros. Solían juntarse a escuchar heavy metal y beber alcohol. Atrás había quedado el conflicto armado de su país y empezaron a formar una comunidad de lazos cada vez más fuertes. Eran la MSS y al comienzo parecían muchachos tranquilos que buscaban dejar atrás los problemas que atravesaron en su país. Pero las cosas empezaron a complicarse cuando surgió la disputa con otro grupo que crecía en número y frecuentaba los mismos lugares. La pandilla Barrio 18 había surgido en el distrito Rampart de Los Ángeles, pero quería expandir su radio de acción. El resultado fue sangriento. El portal Inside Crime determina que este momento fue cuando la Mara MSS dejó de autodenominarse Stoner y pasó a ser la MS, Mara Salvatrucha. El conflicto entre la MS y Barrio 18
fue especialmente cruento dentro y alrededor de Los Ángeles. Las peleas pusieron a la pandilla en el radar de las autoridades, quienes comenzaron a llevarlos a prisión en grandes números a finales de los 80 y principios de los 90. Al pasar al ámbito carcelario, los integrantes de esta naciente mara debieron pactar, pero sobre todo someterse al poder de la mafia mexicana que reinaba en los pabellones de la cárcel. Fue el inicio de una suerte de asociación que ofrecía, por un lado, la protección de una pandilla mexicana que ya tenía un enorme alcance en los barrios latinos, y por el otro, pedía a cambio la mano de obra mara. No hablamos de otra cosa que de sicarios. Había también un pago por los servicios y la protección en las calles que provenía del dinero recaudado por una serie de actividades ilícitas que la Mara Salvatrucha empezó a realizar. Por esos años, el problema de las pandillas desvelaba al gobierno de Estados Unidos que encabezaba Bill Clinton. Enmarcado en una fuerte campaña publicitaria que por momentos tomaba tintes calificados de xenófobos, se intentaba detener el aumento de personas que se sumaban a las pandillas y cometían crímenes en las calles. Más de 2 décadas después, Clinton afirmó que esas medidas agravaron el problema. Fue durante una audiencia en el encuentro anual de la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color en Filadelfia en el año 2015. Por ese entonces, Hillary Clinton buscaba disputarle la presidencia a Donald Trump y quiso replantear el tratamiento del conflicto pandillero en el país. Por su parte, Bill Clinton había llegado a la cumbre del poder de Estados Unidos en 1993 y los índices de criminalidad en las calles estaban disparados. La reforma legal que Clinton firmó a mediados de los 90 incluyó la medida de 3 strikes, que consistía en un sistema apuntado a criminales que habían sido encarcelados por delitos violentos o relacionados con drogas. Aquellos que ya habían estado presos 2 veces, al recibir un tercer encarcelamiento, serían automáticamente condenados a cadena perpetua. Al mismo tiempo, se iniciaron deportaciones masivas a extranjeros que hubieran cometido delitos. La mayoría regresaban al triángulo de países conformado por El Salvador, Honduras y Guatemala. La llegada de estas personas significó la expansión de las fronteras de las pandillas, mientras que en las cárceles estadounidenses no hacían otra cosa que rearmarse y hacerse todavía más fuertes. Aproximadamente 20.000 pandilleros regresaron a Centroamérica entre 2000 y 2004, una tendencia que se mantiene. De modo que, por ese tiempo, los maras pasaron de ser un problema muy preocupante en las calles de Estados Unidos a convertirse en una organización transnacional que tenía aún más poder en los países centroamericanos, de territorios más pequeños y gobiernos con menos recursos. En muchos de esos territorios donde la expansión de las pandillas parecía aún más virulenta y rápida que en Estados Unidos, los gobiernos también implementaron políticas de mano dura, cuyo efecto fue similar al de las iniciativas de Clinton: incrementar la población carcelaria y hacer que la Mara tuviera un poder mucho más profundo en el entramado criminal del país. Parecía un callejón sin salida. ¿Cómo combatir a una organización criminal que parecía potenciar su fuerza estando dentro de la cárcel? La paradoja recuerda al mito de Hércules, que en el segundo de sus 12 trabajos se enfrentaba a la hidra de Lerna y allí descubre que por cada cabeza que le cortaba el monstruo, nacían otras 2. Los crímenes maras. La oscura reputación que sigue como una sombra a la Mara Salvatrucha se ha ganado a lo largo de años y años de prontuarios. Entre 2017 y 2019, California fue golpeada por una serie de crímenes violentos traducidos en 24 muertes. El fiscal general Nick Hanna fue por entonces el portavoz de una investigación de las tantas que pretendía poner freno a la violencia desatada. A medida que una comisión de investigación especial se adentró en los crímenes cometidos por el brazo más violento de la Mara Salvatrucha, más y más casos comenzaron a salir a la luz. Las autoridades estadounidenses acabaron por acusar a 12 personas de no menos de 200 crímenes cometidos a lo largo de 9 años en las calles de Los Ángeles y sus alrededores.
¿Quiénes eran las víctimas? Principalmente miembros de bandas rivales y policías, pero también había vecinos, transeúntes e indigentes que casualmente pasaban por el sitio de un ataque o quedaban condenados. Uno de los casos más fuertes y que dio la vuelta al mundo fue a la vez simbólico dentro de los ribetes macabros que han tomado los crímenes de este grupo. Situémonos por un momento en las calles de Los Ángeles. Por fuera de los circuitos turísticos y el clima veraniego que parece cubrirlo todo, en los suburbios las pandillas se mueven con total naturalidad. Una de las formas de saber que nos estamos adentrando en territorio peligroso es mirar las paredes. La Mara Salvatrucha suele dejar marcado el terreno con grandes grafitis que advierten que allí mandan ellos. Uno de los crímenes más brutales tuvo lugar después de que un hombre dañara uno de esos grafitis. Según difundió la fiscalía a cargo de la investigación, 6 miembros de la pandilla lo acorralaron en plena calle y lo llevaron por la fuerza a un bosque en las afueras de la ciudad. El ataque fue a machetazos. Además de asesinarlo, lo desmembraron y arrancaron su corazón. Todo por un grafiti. La fiscalía utilizó los siguientes adjetivos para calificar este y otros crímenes que se le imputa a la banda: homicidios atroces, crueles y depravados. A esta altura, son tantos los casos por los que acusan a la pandilla que en la investigación de sus homicidios intervienen el FBI y la DEA. Cuando se escarba en los expedientes, surgen historias de narcotráfico, terrorismo, extorsión, trata de personas, proxenetismo, blanqueo de dinero y tráfico de armas. Los tentáculos de esta organización han calado profundo en el de por sí complejo mapa del crimen organizado en América. Y a pesar de todo, ningún plan de seguridad parece ser suficiente para frenarlos. Si ese es el panorama en Estados Unidos, ¿qué queda para los países de Centroamérica también hackeados por estos grupos? La megacárcel. Pobrecitos, cómo les estamos violando sus derechos en las cárceles. Pobrecitos, cómo les quitamos la colchoneta. Pero no dijeron nada cuando ellos le quitaron la vida a los salvadoreños. Cuando Nayib Bukele llegó a la presidencia de El Salvador, se convirtió en uno de los mandatarios más jóvenes del mundo. De origen musulmán pero autodefinido cristiano, sus discursos y métodos rápidamente lo posicionaron como un dirigente llamativo en el panorama político liberal de derecha. Su sello distintivo es la política punitivista, es decir, la herramienta del derecho penal que busca castigar de forma dura los delitos. Cuando ellos le quitaron la tranquilidad a nuestro país, cuando ellos han hecho que corra sangre en nuestro país y cuando ellos han hecho que nuestro país no se desarrolle como debería ser, porque cada negocio que abre van y le ponen extorsión. Cuando Bukele consiguió alzarse con el 53% de los votos, lo hizo ante un país con una de las tasas de homicidios más altas del mundo y completamente acorralado por el crimen organizado. Declaró puntualmente vía Twitter la guerra contra las pandillas y arremetió con una serie de medidas muy concretas. La construcción de una megacárcel con capacidad para 40,000 personas fue sin duda la más emblemática y también controvertida. Desde su inauguración el 24 de febrero de 2023, la prisión de máxima seguridad comenzó a recibir detenidos, la enorme mayoría de ellos procedentes o acusados de formar parte de las dos principales pandillas, Mara Salvatrucha y Barrio 18. Completamente rapados y exhibiendo muchos de ellos los tatuajes distintivos de estas bandas, miles de reclusos fueron presentados en impactantes imágenes que los muestran sentados en el suelo, con la cabeza gacha, semidesnudos y fuertemente controlados por policías armados. El 28 de febrero, la foto recorrió el mundo. Así lo describía el diario El País. La puesta en escena es impresionante. Las cámaras enfocan a centenares de hombres que, vestidos solo con ropa interior blanca, abandonan las cárceles de El Salvador para ser trasladados en autobuses hasta el que es el proyecto insignia de la política de seguridad del presidente Nayib Bukele, el centro de confinamiento del terrorismo. En cada celda de unos 100 metros cuadrados,
Conviven entre 60 y 75 reclusos que disponen de 2 inodoros y 2 piletas con agua corriente para el aseo, así como 2 recipientes con agua para beber. De esa forma lo detalla el informe del Comisionado de Derechos Humanos de El Salvador, el colombiano Andrés Guzmán. Los presos no reciben visitas de familiares, no salen ni siquiera para audiencias judiciales que se hacen únicamente vía internet y tienen celdas de castigo sin ventanas para penar la mala conducta. Así lo han descrito los organismos de derechos humanos. La ONG de Derechos Humanos Cristosal denunció 174 muertes de detenidos bajo custodia del Estado al cumplirse el primer año del régimen de excepción, al que calificó como una medida permanente de represión y violaciones a los derechos humanos. La ONU, por su parte, pidió investigar estas muertes. Mientras el mundo observa con inquietud el impacto concreto de estas políticas, la pregunta que queda abierta es: ¿está Colombia expuesta a la mara salvatrucha? En 2012, el diario El Tiempo advertía que las maras buscaban abrirse paso en Sudamérica, casi exiliándose de las políticas más duras en los países del centro del continente. Sin embargo, pasó más de una década, pero el fenómeno no se ha expandido con tanta contundencia como se vaticinaba. En el caso concreto de Colombia, donde el desarrollo de un prolongado conflicto armado y el narcotráfico parecen contribuir a un caldo de cultivo que las favorezca, hasta el momento no han desembarcado con todo el poder que muestran en otras regiones. Diversos estudios, como el de Marta Liliana Galindo Ramírez, han analizado el contexto que da lugar al desarrollo mara y sostienen que en Colombia y en Bogotá las condiciones no resultan del todo favorables para la implantación y presencia del fenómeno de las maras. Destacan que se trata de un fenómeno multicausal y que resultan fundamentales las políticas de prevención. La alerta permanece. Mientras a nivel mundial se debate cómo poner fin a la violencia urbana en todas sus formas, esperar lo mejor y estar preparados para lo peor parece la estrategia más sensata. Aquí tenemos a Lupita, que los quiere saludar. Está un poco nerviosa, no le gusta mucho este tema de la mara salvatrucha. A todos ustedes, gracias por llegar hasta el final del video. Los invito para que me sigan en mis redes sociales. Me encuentran en Instagram, X o en Facebook como @lachilito y en TikTok como @lachilito. Gracias por su apoyo, gracias a todos los suscriptores y también a los miembros de este canal. Hoy quiero saludar especialmente a Amabelis Duque. Gracias por hacerte miembro de este canal y gracias a todos los miembros que están apoyando este contenido que, como ya saben, es censurado constantemente. A todos los queremos mucho y esperamos que tengan una hermosa semana. Bye bye.